Sobre la filosofía y su papel en la actualidad. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Podremos estar en desacuerdo sobre una gran cantidad de cosas, y está bien, no siempre una sola visión del mundo es la correcta, pero para llegar a esta visión clara y objetiva del mundo siempre se ha recurrido a algo que en muchas ocasiones falla, y que no todas las personas tienen, a la razón, al pensamiento prolongado y profundo que desencadena la reflexión como un medio de entendernos a nosotros mismos a través de lo que observamos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, y de esa manera podemos contener el universo de las cosas dentro de nosotros mismos, de nuestra mente. Así es que en esos lejanos tiempos en los que el ser humano pasaba de ser un simple homínido, parecido a las demás bestias, quizás sin nada que lo diferenciara, actuando meramente por instinto, de un momento a otro, mejor dicho, de cientos de años a cientos de años, el ser humano desarrollaría por naturaleza o por alguna otra razón su conciencia, la forma en la que se conoce a sí mismo y al resto de las criaturas en el mundo. Comenzó a ser cada vez más hábil en el control de herramientas, de objetos que funcionaran para hacerle la vida más cómoda. Y en ese principio de destello en la inteligencia humana ya se veía el camino que tomaría la complejidad de sus mentes. Y mientras más evolucionaba su entorno, más cambiaban sus mentes, y entre más complejas eran, más complejos se volvían en su sociedad, en su cultura. Pasaron a ser nómadas, a ser sedentarios, a entender cómo funciona la agricultura y la ganadería, a desarrollar sistemas políticos, a estructurar una sociedad civil cada vez más compleja, a desarrollar un sistema económico, a dividir las labores. Una vez que el ser humano se encontró de repente frente a frente con la existencia, una vez hubo cumplido con sus necesidades más apremiantes, se dedicó a pensar sobre la vida, sobre el universo, sobre los materiales que lo componen. Y así, en cuanto a lo occidental, surgiría en aquella isla donde convergían diferentes cosmovisiones, diferentes culturas, la filosofía, con Tales de Mileto, en la isla de Jonia. Jonia se convertiría de esa manera en el lugar donde los cosmopolitas, donde las cosmovisiones se unirían en la conformación de algo nuevo, de algo a lo que se llamaría filosofía, y que pondría entonces al mundo de cabeza, pero a la vez trataría de darle un sentido, de encontrarle una respuesta a la apremiante pregunta de ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la vida? ¿Y cómo debemos comportarnos? Estas simples preguntas, simples en la realización de las mismas, son a la vez complejísimas de responder, y vendrían generaciones de hombres y de mujeres que se devanarían los sesos para poder tan siquiera brindar una respuesta. Los presocráticos, los socráticos, Platón, Aristóteles, Demócrito, Gorgias, Licurgo, Solón, Clístenes, Pitágoras, Arquímedes, Ovidio, Cicerón, Virgilio, Séneca, Marco Aurelio, Pseudo Dionisio, San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, Tomás Moro, René Descartes, Immanuel Kant, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Saint-Simon, George Hegel, Adam Smith, Karl Marx, Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, las escuelas de Frankfurt y Viena, Heidegger, Sartre, Beauvoir, Ortega y Gasset, Unamuno y un gran etcétera. Estos son solo algunos nombres de algunos filósofos que marcaron la historia, y que con sus aportaciones han creado la existencia de todos nosotros, puesto que el mundo entero no sería igual sin ellos. Todos ellos se preguntaban lo mismo: ¿quién soy? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué estoy aquí? Algunos desde el punto de vista del nihilismo, otros desde el vitalismo, otros del idealismo, del racionalismo, del empirismo, del materialismo, del solipsismo, del estoicismo, etc. Cada uno de ellos se involucró en diferentes ciencias que hoy en día estudiamos, y si queremos agradecer a alguien por las altas horas que dedicamos al estudio, es a ellos a quienes debemos de culpar, porque son los que, con su luz e inteligencia, han guiado al mundo, en ocasiones incluso en la transformación social, como el caso de los ilustrados o de los marxistas o de los anarquistas, porque ellos se dieron cuenta de algo, que la filosofía ha intentado explicar el mundo, pero lo que debe de hacer es transformarlo. Muchas personas habrá allá afuera que intenten mediante su ignorancia desprestigiar y burlarse de la filosofía, quizás porque no entienden lo que implica o porque algún filósofo se les complicó demasiado al punto que, como las matemáticas, buscasen minimizarlas y plantear su inutilidad en la vida cotidiana. Pero hay algo que ellos no entienden: sin las matemáticas, así como sin la filosofía, la vida cotidiana no existiría tal como la conocemos. Somos víctimas directas o indirectas del pensamiento filosófico, de otros tiempos como de los tiempos en los que vivimos, y no podemos, por más que queramos, prescindir de ella. Pues hay una realidad: el ser humano primero es un ser racional, es un ser pensante, y por lo tanto estamos casi condenados a pensar, a razonar,
aún nos pese o nos cueste, y a diferencia de otras criaturas necesitamos reafirmar nuestra existencia aquí en la Tierra, es decir, saber quiénes somos y hacia dónde vamos, adquirir una personalidad, una identidad y un propósito. Vivimos entonces por una razón, antes de por el simple hecho de vivir. Sean estas razones impuestas por la sociedad o por el individuo. Anteriormente la ciencia y la filosofía eran una sola, no existía ninguna de las ahora conocidas como ciencias humanas, sociales, exactas y biológicas, sino que el filósofo era un estudiante de la vida en todos los aspectos, de allí que varios filósofos no solo hicieran estudios en lo relativo a la política, sino también a la historia, a la sociedad, a la cultura, a las matemáticas, a la física y a la biología, etc. Grandes pensadores hoy en día serían tenidos no solo como sociólogos, sino como politólogos, antropólogos, historiadores, químicos, físicos, astrónomos, etc., por las grandes contribuciones que hicieron a la ciencia, ya que desde el principio, desde la simple pregunta, desde el cuestionamiento infantil de las mentes, surge todo un sistema, todo un método, toda una ciencia basada en teorías, en tesis, en paradigmas, etc. De esa manera tenemos que Aristóteles fue el padre de varias ciencias, de la biología, de la taxonomía, de la politología, el padre también de la lógica, de la ética, de la metafísica, etc. Fueron tantas sus contribuciones que el mismo Platón lo llamaba la inteligencia andando, la nous. Tan solo saber que la democracia, que la república, que el fascismo, que el comunismo, que el anarquismo, etc. son ideas que provienen de filósofos y que poseen una filosofía que afecta a todos. La democracia, aquel experimento ateniense que surgiría en el 509 a.C. y que tendría a todas las falencias como los rasgos positivos que hoy en día tiene. El mismo Pitágoras se consideraría a sí mismo como filósofo. Isaac Newton no era un físico, era un filósofo, pues como he dicho, en aquellas épocas no existían ningunos títulos sobre el dedicarse a tal o cual ciencia, solo había uno, el de filósofo. Si observamos los títulos con los que describen a Marx, por ejemplo, es economista, sociólogo y filósofo alemán. Quizás sobre ello también podríamos agregar el de historiador, porque fue él y Engels quienes crearon una de las escuelas historiográficas más populares, y que hoy en día se enseña a todo aquel que busca dedicarse al estudio de la historia, la escuela del materialismo histórico, que provienen algunas de sus características de la dialéctica amo y esclavo de Hegel. Los grandes genios de la historia han comprendido algo fundamental, no es solo conocer una ciencia en específico, sino que para poder comprender al mundo, al universo en su totalidad, es necesario aprender de todas ellas. No discriminar a ninguna de las ciencias, estar presto a aprender de todo y de todos. No se puede amar a la ciencia si no amamos todo aquello que representa, porque cada ciencia tiene un papel predominante en la humanidad y es necesaria para su estructuración y funcionamiento. Quizás el filósofo no sea un científico, pero el científico siempre ha de ser un filósofo, porque para llegar a la obtención de conocimiento se requiere primero plantearse la pregunta ¿por qué? Y es allí, en esa simple pregunta, en donde el científico comienza el camino para la resolución de un problema. La filosofía está en la pregunta y también en la respuesta, porque parte de ese proceso de pensamiento, de análisis, de reflexión y de explicación que finalmente termina convirtiéndose en una teoría o en una ley universal. Lo principal que toda ciencia debe hacer, así como todo filósofo, es algo que establecería uno de los más grandes que han existido en la historia: la duda. Sócrates habría enseñado a todos a dudar de lo que saben, a hacerse nuevas preguntas, a llegar más lejos que aquello que sus tiempos buscaban establecer en ellos, imponer en ellos como verdadero. Y por esta lección el filósofo resultó muerto, pues por el simple hecho de cuestionar había corrompido según el estado ateniense a la juventud, y por ello fue sentenciado a morir. Aquel gran hombre cuya frase dice mucho de él y debe ser máxima de todo aquel que busca la verdad: yo solo sé que no sé nada, sería ejecutado. Sofía, bienvenida a Atenas. Sofía, ¿ves el templo allá abajo? Ahí estaba el mercado, la Acrópolis. Tú sabes que Atenas no es solamente la cuna de Europa, es también la cuna de la filosofía. Aquí donde estoy parado ahora, debe haber estado Sócrates con su joven discípulo Platón. Imagina... ¿Qué tiene el mundo?, se preguntaba Platón. Imagínate, Sofía. Retrocede 2400 años, quizás. Ellos estuvieron aquí parados discutiendo sobre el origen del mundo. Sofía, ven conmigo a un viaje. Un viaje en el tiempo.
Atenas, año 399 a.C. El juicio contra Sócrates. Aquí viene Sócrates. Hay mucha gente camino al juicio. Méletos leerá los cargos contra el filósofo. Ο Άνδρες Αθηναίοι. Σοκράτης αδικεί. Sócrates ha sido acusado de introducir nuevos dioses y también de corromper a los jóvenes. Ού νομίζω έφερα δαιμόνια κενά. Sofía, ahora Sócrates se va a defender. Ότι μεν εμείς ο άνδρες Αθηναίοι πεπόνθατε υπό τον ημών κατηγόρων. Muchos aquí en Atenas lo odian porque durante muchos años ha estado emitiendo opiniones críticas en todas partes y tiene un gran número de seguidores y discípulos, y ahora alguien piensa que ha ido demasiado lejos. Των πολλών, ον εψεύσαντο. El griego es complicado, hay cosas que no entiendo. Sócrates ha hablado con mucha gente porque él quiere que las personas piensen por sí mismas. Si se puede lograr que ellas piensen en las consecuencias de sus acciones, se verán obligadas a verse como realmente son. Χρεόμενοι ημάς ανέπειροι. No tiene miedo. ¡Qué hombre! Ου μεν τη μαδία ο άνδρες Αθηναίοι. Και καλλιεπημένους γελόγους ακούσεστε. Ρήμανσιτε και ονόμασι. Alberto. Sí, ¿qué pasa? Oh, lo siento, Sofía. Sofía, Platón. Platón, allá está. Sofía, ¿ves la sombra? La sombra. Platón decía que todos los fenómenos de la naturaleza son solo sombras de las formas e ideas eternas. Pero, Sofía, mucha gente vive tranquila con sombras falsas. Son como cavernícolas, culebure, que ven las sombras en las paredes, pero no se detienen a pensar qué produce esas sombras. No se atreven a salir de la cueva, no descubren el sol y la verdad. Esta es la parábola de la cueva de Platón. El jurado tiene un veredicto contra Sócrates. Ο Δήμος ούτως εψήφισε. Ο Σοκράτης δεν δείχνεν εχθρόσον η πολιτεία και αδικών τους νόμους αυτούς των Αθηναίων. Τιμάμε αυτόν θανάτου. Sofía, esto es terrible. Que quieren sentenciar a Sócrates a muerte. Solo porque él quería ayudar a las personas a pensar. Alberto Knox, desde la antigua Atenas. Cicuta, Sofía. Le dan cicuta a Sócrates. Al pensador más grande de la historia. Αλαμίου τούτον η χαλεπών ο Evadir la άνδρες. muerte Θάνατον no es εκπλήρων. difícil. Αλλά πολύ χαλεπών. Eso lo sabe todo soldado. Lo que tienes que hacer es huir. Es más difícil evadir el mal. θανάτων. Se mueve más rápido que nosotros. Και είναι εγώ. Todos vamos a morir. Λοιπόν, Y ahora yo voy a morir, condenado a muerte. ούτε τίποτε. Ante ustedes, Va a morir. la verdad ha juzgado al mal y a la injusticia. Lamentablemente no sería el último en serlo, pues hay que ser sinceros. Si algo en esta vida no se tolera, es aquel que hace muchas preguntas, como el niño que pregunta sobre todo y sobre todos, cansa al padre, que solo responde con evasivas. Ese niño es la prueba de que todos nosotros, incluso por nuestra propia naturaleza, estamos predispuestos a la filosofía, a pensar y a maravillarnos sobre los fenómenos de este mundo. Pero hay algunas respuestas que se han encontrado que atentan en contra de los poderes establecidos, que son incómodas de escuchar, que afectan a los intereses de los poderosos,
como cuando se estableció la división de poderes, la democracia, la creación de los derechos del hombre, el Estado de Derecho, la supresión de las monarquías y de la religión, la búsqueda de una mayor igualdad económica, política y social, la búsqueda de la fraternidad entre los hombres y de la libertad como absoluto de las demandas más elementales de la humanidad, de nuestra dignidad, que naturalmente causaría miles de muertes y persecuciones, incluso los mismos científicos al proponer teorías que iban en contra de la verdad del momento histórico y de los poderosos, fueron víctimas de la ira de la Iglesia. Giordano Bruno, quemado por proponer que el universo era infinito. Galileo Galilei, quien enfrentaría un juicio en la Inquisición por su teoría heliocéntrica. El científico y el filósofo nunca han sido del agrado de la sociedad, porque es en su mente donde tienen el arma más peligrosa para cualquier tirano. Es por ello que la educación es un asunto de segundo o de tercer orden. Pudiendo tener escuelas mejores, más presupuesto a las artes, a la cultura, a las ciencias, es mejor no darles importancia, porque un pueblo más instruido es un pueblo difícil de engañar. Es un pueblo que no se le puede manipular tan fácilmente. Para mantener el control y el estatus es necesario frenar la educación por todos los medios, utilizando la cultura popular como una forma de estupidizar a las personas. Tan solo hay que ver esa tendencia, los documentales, los videos informativos, los videos de ciencia, de historia, de filosofía. ¿Cuántas vistas tienen en comparación con aquellos de comedia o de simple entretenimiento que no abonan nada a la intelectualidad? Y así veremos excelentes canales y exponentes que no tienen ni siquiera una décima parte del canal de comedia, de bromas, de videojuegos, etc. El ser humano debe divertirse, debe distraerse, pero no al punto de solo ver aquello que no representa una aportación a su intelecto. Debemos ser mejores que eso, debemos invertir en nuestras mentes, mejores contenidos, mejor música, mejor apreciación del arte y la adquisición de cultura. Esa es una de las armas más eficaces contra la ignorancia en la que nos quieren mantener. En cuanto a cuál es el papel de la filosofía en la actualidad, yo creo que el papel de la filosofía no ha cambiado para nada. Es seguir siendo una molestia para aquellos que buscan imponer sus verdades, es seguir buscando respuestas a las preguntas más insignes de nuestra existencia, es encontrar la verdad detrás de cualquier mentira al precio que sea, es el de mantener una mente abierta pero crítica, es el preguntarnos todo y de todo, y sobre todo, de la transformación, porque una vez que hemos descubierto una verdad, debemos defenderla, debemos usarla para cambiar en lo poco o mucho que podamos la realidad atroz en la que vivimos. Es incluso, aun cuando se ha querido que no lo sea, una necesidad humana. La filosofía es el alimento de nuestra razón, es lo que permite el pensamiento, lo que nos diferencia de los animales y nos da una enorme responsabilidad como especie. Como criaturas pensantes, de ser los guardianes de nuestro planeta, de cuidar y de vivir en armonía con las especies de la Tierra, de ser un agente de transformación social y científico. Somos unos de los seres más especiales y raros de la creación, de la naturaleza, pues somos aquello que da existencia y conciencia al universo. Aquella cuya labor no se queda en solo seguir alimentando a una industria o seguir abonando la riqueza de unos cuantos, sino la comprensión y explicación del universo, quien se ha convertido en nosotros, en sus ojos, en su razón, en el propósito de entenderse a sí mismo, y eso nos hace a la vez enormes, aun siendo tan diminutos. Por último, es necesario decir la definición de filosofía, que sería para muchos autores diferente de acuerdo a su visión y perspectiva de la existencia, pero en lo que todos pueden estar de acuerdo es que procede del griego y significa el amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues según Kant, es la vida ordenada. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados. La sabiduría es la vida ordenada. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos o conocidos e indícalo con un me gusta. Comenta tus impresiones. ¿Para ti qué es filosofía? ¿Por qué crees que es importante? ¿Concuerdas con mi visión de esta importante actividad de la razón humana? Abajo en la caja de comentarios podrás expresarte, y será un inmenso gusto leer tu opinión. Sin más por el momento me despido. Nos vemos pronto. Verás, pocas décadas después de la muerte de Berkeley, vino la Revolución Francesa, 1789. El pueblo se rebeló contra el rey y la aristocracia. Luchaban por la libertad, por liberarse de la opresión. Estamos en la Revolución Francesa. Uy, el pueblo se rebela porque algunos tienen privilegios por lo que otros tienen que pagar. Ventajas, ya sabes. Las personas son tratadas según leyes diferentes. ¡Salir! ¿Quién era? ¿Lo conoces? No. Luchan por el fin de la ilegalidad, la opresión, los privilegios, tratamientos preferenciales, por el fin del despotismo. ¿Qué significa eso? Libertad, igualdad,
fraternidad. Pero no tiene nada que ver con filosofía. Todo tiene que ver con la filosofía. Les fruits sont à tous, mais la terre n'est à personne. Los frutos pertenecen a todos, pero la tierra no pertenece a nadie. ¿Quién dijo eso? Rousseau, él era el filósofo, decía que las personas nacen con ciertos derechos inalienables. ¿Derechos humanos? Sí, aquí se crearon. Aquí las personas están de acuerdo con los filósofos. El curso de la historia está cambiando porque alguien piensa.